Muchísimas gracias por seguir en la sintonía de su programa Así Somos aquí en el canal ICI Internacional. Algunos de nosotros, inmigrantes, llegamos a este país con el programa de trabajadores calificados, otros a través de un contrato de trabajo, como refugiados y algunos llegan por amor. Pero justamente si usted se enamora en algún otro país del mundo, en América Latina o en algún otro lugar, para traer a su esposo o a su esposa hasta Canadá, hay que cumplir con ciertos requisitos, con ciertas condiciones. Para hablar de este tema jurídico, nuestra periodista Marianela Valdés se entrevistó con la abogada especialista en el tema. Adelante, Marianela. Gracias, Ginela. Hoy me encuentro con la abogada Sheila Gamboa y vamos a hablar de temas legales. Asuntos legales se llama nuestro nuevo segmento. ¿Cómo estás, Sheila? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Marianela? Muy bien. Obtener la residencia permanente en este país es un proceso arduo y tedioso para nosotros, los inmigrantes. Si a eso le sumamos el frío, aprender el francés, no es fácil adaptarse aquí. Y bueno, sin embargo, la mayoría logramos hacerlo, ¿cierto? Salir airosos de esta difícil prueba. Pero ¿qué ocurre si usted, que está en la casa, es apadrinado por su cónyuge y se divorcia antes de los 2 años? ¿Podría ser expulsado del país? ¿Podría perder su residencia? Evidentemente, la ley ha sido cambiada, ha sido modificada el 25 de octubre del 2012. Esta modificación trae como consecuencia condiciones importantes que los nuevos esposos que son apadrinados tienen que cumplir, como por ejemplo la condición de cohabitación. Es una condición bastante importante porque las personas que son apadrinadas por sus esposos tienen que vivir bajo el mismo techo, evidentemente en una relación de pareja durante 2 años. Y la otra condición es que estas personas no pueden apadrinar nuevamente a un nuevo esposo en el caso que se divorciara durante un periodo de 5 años. ¿Y qué ocurre en el caso, por ejemplo, de las personas que han sido apadrinadas antes de que esta ley entrara en vigencia? Bueno, evidentemente las leyes nunca son retroactivas. Para las personas que han sido apadrinadas antes de esa fecha, el 25 de octubre del 2012, esta ley no es aplicada para estas esposas o estos esposos que han sido apadrinados. ¿Y qué pasa en el caso, desde qué momento comienzan a ser contabilizados estos 2 años, del momento que uno ingresa al país o cuando te entregan tu residencia permanente? Sí, los 2 años empiezan a contabilizarse del momento que uno obtiene la residencia permanente como tal. Es a partir de ese momento que los 2 años son contabilizados para la obligación de cohabitación. Pero me imagino que existen excepciones a esta nueva ley de cohabitación. Sí, claro que sí, existen excepciones y las excepciones están principalmente divididas en 2 situaciones. La primera es la violencia, si uno de los esposos ejerce una violencia contra la esposa o el esposo, y la otra es que hayan tenido un hijo juntos. Cuando hablamos de violencia, evidentemente a mí me gustaría precisar que existen violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Violencia física, bueno, todo el mundo comprende que es una violencia ejercida contra el esposo, una violencia física, una fuerza física ejercida contra el esposo o la esposa. Cuando hablamos de violencia psicológica, que es más difícil lamentablemente hacer la prueba porque estamos hablando de humillaciones, estamos hablando de abusos, de insultos a la esposa o al esposo. Y la violencia económica, el hecho de que tu esposo no te quiera dar un solo centavo para por lo menos administrarlo y pagar tus necesidades básicas, es un tipo de violencia económica también que es reconocida por la ley. ¿Cuál es el motivo por el cual se tomaron estas medidas? Bueno, esta ley fue cambiada el 25 de octubre del 2012 a fin de evitar el fraude. Y es el principal motivo. ¿Por qué? Porque ha habido mucha migración con matrimonios fraudulentos, que 2 personas decidían contratar y casarse con el único fin de migrar. El gobierno tomó la decisión de verificar, y es la forma que ellos verifican que este matrimonio es un matrimonio real. Es por eso que piden
que las personas que se ha casado y que la ha apadrinado vivan bajo el mismo techo en una relación de pareja o que tengan un hijo. Es la mejor forma de probar Claro que la relación es verdadera. Bueno, muchas gracias, Sheila, por acompañarnos el día de hoy y gracias a usted por su compañía también. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Marianela, por siempre esclarecernos de estos temas jurídicos. Y usted haya llegado aquí de la manera que haya llegado, siempre llega con un saco repleto de sueños. Algunos de esos sueños llegan a feliz término y otros no. Pero hoy hablaremos con dos empresarios venezolanos que llegaron a hacer realidad sus sueños, todos ellos personas realizadas en este país. Andrés Moreno, nuestro colaborador, se entrevistó con ellos. Pues sí, Ginela, como tú bien lo has dicho, hoy vamos a tocar un tema bastante lindo y son los sueños. Pero no cualquier sueño, sino los latinos con sueños. Vamos a conocerlos. Escuche, maestro arpista, le voy a hacer unas preguntas. ¿Y qué tenemos acá? Esto es un yogur helado, también conocido como yogur glacé, bajo en grasa, bajo en calorías, sin gluten, de un rico sabor de parchita, también conocido como maracuyá. Bueno, y de eso es lo que vamos a hablar de hoy, de un producto final, pero que vino a través de un sueño. En ocasiones nos preguntamos, ¿cuántos hispanos hay acá en Montreal? Según el último censo realizado en el 2010 del gobierno federal, existen 3 tipos de variantes. La número 1 es aquellos latinos que han inmigrado a Canadá. La número 2, aquellos latinos que se han casado con canadienses. La número 3, de esos hijos que han nacido acá, todos de habla hispano. Somos 155,000 hispanos que viven en los alrededores de Montreal. De esos 155,000, ¿cuántos son soñadores? Te estás poniendo viejo, maestro, no te has casado. Las muchachas de hoy en día no quieren los arrugados. Bien rico, bien rico. Geraldine, ¿qué otro sabor se puede preparar este producto? Mira, estos yogures se pueden preparar de muchos sabores tropicales. Nosotros preparamos piña colada, ron con pasas, mango, es bastante popular. Preparamos coco, kiwi, parchita o maracuyá. Para los latinos les gusta mucho el dulce de leche, también es bastante gustoso, agradable. Y los sabores yogures normales como chocolate, vainilla, el original. Eso quiere decir que esto es infinito. Ilimitado, sí. El llanero enamorado. Cuéntame, Julio, ¿y cómo comenzó todo este sueño? Bueno, comenzó hace unos 4 años cuando nosotros llegamos acá a Canadá. Llegamos como estudiantes de idiomas, como queríamos estudiar inglés. Y llegamos a esta ciudad, vimos una serie de oportunidades, otras culturas, personas de otros países, otros idiomas. Y se nos abrieron los ojos, vimos un montón de oportunidades y decidimos, después de estudiar idiomas, decidimos lanzarnos con la idea de abrir un negocio. ¿De qué manera el sistema, aquí vamos a hablarlo en Quebec, les facilitó a ustedes esas herramientas? ¿Les fue fácil? ¿Les fue difícil? ¿Qué lugares tuvieron esa mano tendida? Conocimos sitios como la Cámara de Comercio de Montreal, está la Cámara de Comercio Latinoamericana en Montreal, en Quebec, está organismos como Información para Emprendedores, que se llama Infoentrepreneur, hay organismos para personas que son anglofón nada más, como hay para los francófonos, si son mujeres o no. La verdad que es necesario tener un business plan donde tú escoges la ubicación, el porqué, determinas tu mercado, a quién vas a servir, después determinas cuáles son los recursos que vas a necesitar. Ahora, después que tenemos los fondos y decimos, ok, vamos a abrir, el siguiente paso puede decir, bueno, ¿cómo nos enfrentamos a este proyecto? Abrimos las puertas en una ciudad mucho más grande, donde no nos conocemos. No conocemos a nadie, no hablamos bien el idioma. Ese fue el siguiente reto, abrir las puertas y enfrentarnos con esa realidad de ser un dueño de negocio en otra ciudad. La gente entró, tuvimos muy buena aceptación, el producto tuvo muy buena aceptación.
los quebecos en general les atraen los productos latinos porque tienen su nostalgia de cuando ellos viajan al Caribe en vacaciones, en el invierno. Entonces ese sabor tropical que uno trae a los negocios es bien atractivo para los quebecos. Entonces tuvimos una buena aceptación, no fue tan rápido como quisimos, pero a la final hemos tenido una muy buena aceptación. Pero fueron 3 años, desde la primera vez, yo creo que esto fue muy rápido. Entonces empezamos a enamorar entonces a las personas que viven aquí con esos sabores latinos, como la maracuyá, la parchita, el kiwi. Entonces empezamos como que a trasladarlos a través del yogur, pero estando acá en Montreal. Correcto, y añadimos la música latina en el local. Entonces las primeras reacciones que tuvimos fue cuando probaban, por ejemplo, la parchita, el maracuyá. Me recuerda cuando estuve en Dominicana en el invierno de 1999. Entonces trasladamos al Caribe, es un pedacito del Caribe en esta fría ciudad. Cuando nos lo proponemos, sí se puede hacer. Sí se puede lograr. Nos informamos bien, nos damos el tiempo de conocer el sitio donde vamos a realizar el proyecto y bueno, y lo demás es rezar un poquito y hacia adelante es. Sí, y como última palabra yo diría, hay que buscar la ayuda está allá afuera, hay que buscarla, hay muchos organismos, hay que planificarse. No, este país no funciona tan improvisado como algunos de nuestros países suramericanos. O sea, hay que planificarse, buscar la ayuda y tener fe y echar hacia adelante, porque sí se puede. Okay. Para otra cosita que me dijeron por ahí, un pajarito me dice, Yogurt Self no termina aquí. Ok, estás muy bien informado. Bueno, sí, tuvimos una muy buena aceptación. Hay muchas personas de aquí de Quebec que viajan al Panamá en vacaciones, se ha convertido en un atractivo turístico y nuestras aspiraciones se quedaron cortas cuando pensamos en abrir una tienda nada más en Montreal. Y ya después de un año de operaciones y de buena aceptación decidimos lanzarnos al crecimiento y abrir otra tienda como esta en el Panamá. Ya llevamos 2, vamos por una tercera. Próximamente. Así es. Entonces, muchísimas gracias, Julio. Entonces, bueno, aquí tenemos 2 ejemplos que se pusieron una meta, soñaron en grande y ahí está. Quiere decir que si uno lo ha logrado, otros también lo pueden lograr. Hace varios años, frente al garaje de Kiko Mufflers, ahí cerquita de la calle Pinef, en Saint-Michel aproximadamente, cerquita de Montreal Norte, se desarrolla una colecta de sangre, esto en colaboración con EMA Quebec. Y para eso vamos a estar hablando en el programa para sensibilizar también nuestra comunidad hispana con la necesidad de donar sangre. Tenemos en el estudio a Hélène Laporte, quien es consejera en organización de colectas de sangre de EMA Quebec. Bienvenida, Hélène. Sí, gracias, gracias. Pero antes de conversar contigo, Hélène, les propongo a nuestros televidentes que escuchemos este mensaje que nos envía Kiko Mufflers, el organizador de esta colecta donde estuvieron las cámaras de nuestro programa Así Somos. Bueno, me uní hace 3 años a esta causa porque yo pensé que nuestra comunidad necesitaba. Es algo muy importante para nuestra comunidad dar sangre, salvar vidas. Y yo quiero enviar un mensaje positivo, un mensaje de, por favor, a nuestra comunidad, que se unan a las donaciones de sangre, porque esta sangre puede salvar su propia vida y puede salvar la vida de los demás. Muchísimas gracias, Kiko. Y ya seguimos en el estudio con Hélène Laprade de EMA Quebec, justamente para hablar, Hélène, ¿por qué es importante donar sangre? Bueno, hay mucha gente que no sabe esta información, pero necesitamos 1000 donaciones de sangre por día para responder a la demanda de los hospitales en la provincia de Quebec. Cada 80 segundos hay alguien en Quebec que necesita sangre. Y, por ejemplo, ¿qué cambio puede hacer en la vida de una persona un tipo de donación, una donación de estas? Bueno, la sangre sintética no existe. Entonces, la única manera, ¿no?, de tener sangre es que alguien, una muy buena persona, viene a una colecta de sangre y dar un poquito de su sangre. No quitamos mucha sangre a la gente, ¿no? Porque ¿Cuánto?
Es 450 mililitros. 450 mililitros. ¿Sabes qué? A mí me intimida bastante eso. Sí, yo misma nunca he donado sangre. A partir de hoy voy a sensibilizarme con el tema. Sí. Ahora, en mi caso es porque me da miedo. ¿Por qué la gente no da sangre? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio para saber precisamente por qué la gente no daba sangre, porque hay solamente 3% de la población que da sangre, que no es mucho. Y entonces nos damos cuenta que hay mucha gente que no puede dar sangre por razones medicales o de salud. Y hay gente que tiene miedo, pero fobia de las agujas. Sí, o de la sangre. Me desmayo completamente. No, pero despreocúpese porque en la colecta de sangre las enfermeras tienen trucos y cuando la gente tiene miedo, porque es cierto que no hay nadie que le gusta tener eso en el brazo. Ya. Pero si uno se dice que es solamente 4 o 10 minutos en el brazo. De 4 a 10 minutos. Sí, nada más. Nada más. Y eso salva 4 vidas. Entonces, eso no es nada, es muy importante. Ya, ¿hay casos tienen algún tipo de anécdota o algún caso en mente en el cual, por ejemplo, alguien haya salvado la vida de otra persona gracias a una donación? Siempre, cada día es el caso. La gente puede recibir sangre después de un accidente o después de una operación. O hay gente que le falta algunas cosas en la sangre que tiene que recibir sangre de forma cada 2 semanas o cada mes recibe sangre. Y si no es gracias a esta ayuda del público en sentido general. Sí. Ahora, ¿ustedes realizan colectas todos los días en diferentes puntos de la ciudad? Sí, tenemos generalmente 7 colectas de sangre por día en la provincia de Quebec. Entonces, en toda la provincia completa. Como si digamos alguien que nos esté viendo ahora, yo misma, digamos estoy sensibilizada, voy a hacer mi primera donación de sangre. ¿Cómo puedo hacer para saber dónde encontrarlos y poder donar sangre? Puede ir sobre el sitio de Emma Quebec y ver toda la colecta de sangre en las próximas semanas, esta semana y la semana después. Y hay trucos, Quería saber eso, justamente. ¿Cuáles son los trucos para ver si yo no me desmayo esta vez? La primera cosa, para dar sangre, tiene que tener una buena salud. Eso es importante. Pero hay truco, porque dar sangre es como dar energía. Entonces es cierto que si hace 3 días que usted no duerme, mejor no dar sangre. Tiene que sentirse bien el día que va a dar sangre. El otro truco es comer bien, porque hay mucha gente que piensa que cuando va a dar sangre es como cuando se hace la prueba de sangre, entonces no desayuna, no almuerza, no cena y va a dar sangre. Muy mala idea. O sea, hay que desayunar fuerte o almorzar fuerte normalmente. Sí, eso es muy importante. Y el tercer truco es beber mucho agua. Es un truco porque cuando se bebe mucho agua aumenta el volumen de la sangre y entonces cuando la persona da sangre el cuerpo no se da cuenta. Entonces eso es bueno. Ok, muy bien, pues lo tenemos en cuenta para las próximas donaciones. Helen, muchísimas gracias por estar hoy en el programa, por sensibilizarnos justamente con esta causa. Así que donemos sangre a todos. Sí, muy importante y necesitamos sangre latina. Sangre latina. Muy importante, muy importante. Esa es sangre caliente, pues. Así mismo. Helen Laprade de Emma Quebec, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el estudio. Justamente ya usted sabe, usted puede donar sangre, se necesita donar sangre, porque justamente solo un 3% de la población que dona sangre, así que hay una necesidad de hacerlo. Sí. Es muy importante. Por favor, demos el paso al frente todos juntos. Muchísimas gracias, Helen. Y usted ya sabe que tenemos una nueva cita aquí en este programa. Así somos. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.